¿Ese curso dura un tiempo, 2 meses? No, ese curso ya terminó. Recuerden que ustedes, creo que ya tuvieron que hacer descargar los certificados, ¿verdad? Ya descargaron los certificados. De hecho, creo que la semana pasada les había dicho, o fue el sábado, sí, que ya había, que habíamos, o que ya podían descargar los certificados. Ahora bien, listo. Pregunto yo a todos los que están el día de hoy. Muy buenas noches. Feliz día a las mujeres que nos acompañan el día de hoy. Eh, ¿Qué pasa? Cuando ustedes van a certificarse en el ejercicio de auditoría, perdón, el ejercicio de implementación de sistemas de gestión, a ustedes les entregaron un esquema de certificaciones o una certificación por cada norma. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes dicen, no, es que hemos integrado un sistema HSQ, el ente certificador que emite dicha norma o que emite dicho certificado, que puede ser el Inconteo, Buró Veritas o demás, emiten única y exclusivamente un certificado por cada norma, para que lo tengan claro. ¿Ok? Por eso es que se habla de diferentes esquemas, pero la certificación es por norma. Ahora bien, ¿qué pasa con la mayoría o con el tema de los certificados? Generalmente, en el resultado de una auditoría, y eso a rasgos generales, la gran mayoría de los resultados se comprenden de hallazgos de hallazgos o no conformidades en resultados o auditorías, por ejemplo, 9001, 14001 y 45001, siendo este último el que mayor a través de la historia de las organizaciones que se han auditado, el de mayor margen de hallazgos que ha dejado o que se deja. ¿Ok? 45001 tiene un volumen de no conformidades considerable en relación a las demás normas. ¿Por qué? Porque al estar ligado a nuestro sistema de gestión normativo colombiano, que es el decreto 1072 y la resolución 0312, pues generalmente establecen este tipo de ejercicios. Yo ya pagué mi certificado y no está habilitado. ¿Lo descargaste por la plataforma, Diana? ¿Sí? ¿Miraste la de plataforma? Ingresa, entonces escribe por el interno. Escribe por el interno el día lunes y yo hago el ejercicio, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, hay unos aspectos básicos a tener en cuenta como auditores. Primero, que todas las normas establecen una estructura de alto nivel. Por lo tanto, debemos evaluar cuál va a ser esos numerales que nos corresponden evaluar. Entender que el contexto básicamente es el diagnóstico y que abarca, y que digamos que con el contexto podríamos abarcar los numerales 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Digamos que de allí extraemos información para evaluar el sistema o los sistemas. Que la base para poder ejecutar un sistema es el liderazgo, numeral 5 de todos los sistemas. Que el inicio del ciclo PHBA inicia en el numeral 6 con la planificación y sus numerales en cuanto a acciones para dirigir el riesgo y oportunidades y para planificar los objetivos. Así,
como los cambios. Entonces aquí encontramos una estructura que nos va a permitir identificar acciones a mejorar. Como auditores, señores, en la fase 6, lo único que podemos verificar es que o que se materialice o que se establezcan mejor actividades para lograr los objetivos resultado de la evaluación de riesgos. En el 7 vamos a encontrar los recursos, la competencia, la toma de conciencia, la comunicación y la información documentada. En este punto podríamos evaluar en recursos su ejecución, cómo se está ejecutando y a qué objetivo se encuentra alineado. La competencia. Recuerden que la competencia es todo aquel formación que permite a nuestro colaborador poder realizar una actividad. Entonces aquí podríamos evaluar el resultado del ejercicio de evaluación, perdón, de evaluación, no, de capacitación para determinar si mi grupo de colaboradores apunta o aportan directamente el sistema de gestión. La conciencia, por su parte, nos establece ese cambio de la perspectiva del pensamiento de mi colaborador frente al enfoque de cada sistema. Y por lo tanto, debe tener unos mecanismos para controlar, crear y ejecutar y liberar información documentada. Entonces, en recursos, miramos la ejecución, porque se supone que si usted ha planificado correctamente y tiene unos objetivos, unas metas y unos programas, es porque tiene claro cuándo debe ejecutarlo. Sí, en este cronograma de recursos se logra evidenciar que definitivamente usted le entregaron los recursos, pero no los ejecutó, quiere decir que hay una falla en su planificación. Ahora, pregunto yo, ¿qué documento deberíamos solicitar para evaluar la competencia y la conciencia? ¿Qué documento como auditores deberían solicitar para evaluar la competencia y la conciencia? Tienen los micrófonos habilitados, los escucho. Entonces, por acá me dicen que el plan de capacitaciones, descripción del cargo, bueno, la descripción del cargo sin insumo, pero obviamente los insumos, ¿no? Del diagnóstico de las necesidades de capacitación basado en los insumos, que es el perfil del cargo y demás. Ahora, ¿qué otro punto? El plan de capacitaciones. Entonces, sería una no conformidad que durante 10 meses del año no se haya cumplido el plan de capacitación.
Bueno, Pues yo digo que depende, profe. sí, también. Sí, porque si hubo una situación presupuestal que pone la organización como en aprietos, pues sería un justificante por qué no llevar un plan de capacitación, ¿cierto? Sí, Eh, y pues la vigencia uno dice, pues tengo todavía 2 meses para poder formar. Sin embargo, lo ideal, en términos ideales, era que el plan de capacitación se iniciara en el primer semestre y no a finales de la vigencia, creería uno, pero depende pues de cómo ese plan de capacitación se programe. En el caso de mi empresa, como casi siempre los recursos están disponibles después de junio, entonces pues se programa para el segundo semestre. pues depende, sí, porque Ujú. ¿qué tal que ellos les digan, no, definitivamente no pudimos, entonces lo reprogramamos y quedó un acta de reprogramación durante la vigencia? Si el caso es diferente, por ejemplo, durante el año anterior o durante los últimos 2 años, no se han cumplido los planes de capacitación, pese a que sí exista asignación de recursos, entonces allí sí podríamos decir, listo, sí contaban con los recursos porque muchas entidades desde el principio presupuestan unos recursos, ¿verdad? Y los asignan. Entonces dice, mire, ya tenemos estos rubros, ya pueden ejecutarlos. Otras van asignando a medida del tiempo, pero lo importante aquí es que tengan el registro de esa reprogramación y si no se pudieron cumplir, el registro del por qué no lo pudieron cumplir y debieron reprogramarlo para el siguiente año. Eso sí debe quedar. No necesariamente es una no conformidad, a menos que no exista un registro del por qué no se cumplió o si no se cumplió simplemente porque por algún tipo de trámite burocrático o administrativo, porque los recursos se fueron asignados. Eso depende. Ahora, también depende, porque si la persona que está desarrollando el cargo es de un cargo crítico, entonces allí sí podríamos decir que es una no conformidad, porque, por ejemplo, por ejemplo, no hay forma, no hay tiempo para mantenerlo, puede ser 10 años. Bueno, por ejemplo, mm, usted es el gerente administrativo y financiero. Y resulta que como gerente administrativo y financiero debe conocer de riesgo operacional, ¿verdad? Y dentro de sus necesidades de competencia está esa, la de riesgo operacional. Resulta que a pesar de que está entre esas necesidades y se plasmó dentro del plan de capacitación, no se le pudo entregar la capacitación. Sin embargo, debido a esa falencia en la competencia, usted no pudo cumplir sus objetivos debido a que no conocía ciertos términos y ciertas metodologías. Entonces, ahí sí puede ser una falencia. El programa como tal no es una camisa de fuerza siempre y cuando existan los justificantes para su modificación. Ahora, en comunicación, yo les pregunto, listo, les va a tocar auditar el numeral 7 específicamente el tema de comunicación. ¿Qué solicitaríamos? Entonces Aló. existen, ¿sí? Entonces existen procedimientos para la comunicación interna y externa, cómo se están ejecutando. Entonces aquí les pregunto, resulta que dentro de el ejercicio de evaluación de una norma ISO, la que sea, ustedes
encontraron que durante las dos últimas vigencias no tuvimos reportes ni de incidentes, ni de accidentes, ni actos inseguros, ni de nada. Ni tampoco tuvimos respuestas de en los buzones o temas en los buzones de sugerencias, ni mucho menos respuestas en, en las encuestas de satisfacción. Entonces, podemos decir que hay una falla en el canal de comunicación o en los canales de comunicación, pese a que están los procedimientos, debido a esas faltas de información o no. ¿Qué dicen? ¿Será que ahí es una no conformidad debido a esa falta de información o tendríamos que analizar mejor para determinar si hay o no una no conformidad? Resulta que puede ser muy probable que esos canales de comunicación y esos procedimientos de comunicación y las herramientas de comunicación no estén llegando al usuario final. Entonces, de acuerdo a una valoración que ustedes deben realizar, deben determinar qué está pasando con ese proceso, porque no es normal que en 2 años no se haya movido para nada. ¿Ok? Ahora, en la parte operativa, los controles. ¿Qué pasa con los controles operacionales? ¿Qué pasa, por ejemplo, si en los procedimientos, en cada uno, no se identificaron puntos de control relacionados a cada enfoque de la norma? Podríamos decir que hay una falta o falla en el control, al igual que en cada uno de los elementos siguientes, como es la construcción del producto o servicio, el desarrollo, el control de los productos y y servicios suministrados externamente o con salida no conformes, los productos de salidas al servicio, la liberación de los productos y demás. Cada uno debe tener los requisitos de las normas. Ahora bien, ¿qué pasa si los tienen, pero los están incumpliendo? Entonces, aplicaría el hallazgo al numeral 8. Al numeral 8. Si por X motivo se desarrolla una auditoría, en ese desarrollo de auditoría ustedes logran evidenciar que en la planificación y el control no se materializó o se materializó un hallazgo producto del incumplimiento de un punto en control planificado, el hallazgo aplica el numeral 8, sobre todo si son actividades misionales. ¿Ok? No podríamos decirlo que falló la parte de planificación ni la falta de recursos, porque realmente sí se identificó en el procedimiento y en los procedimientos, pero a la hora de su ejecución fallaron, lo que conllevó a un incumplimiento de mis requisitos. Ahora, suponga que dentro de el manual de seguimiento y evaluación, usted tiene unos mínimos y unos máximos para evaluar indicadores y objetivos o metas. ¿Por qué? Pregunto y espero me responda. Si usted tiene un objetivo que se debe cumplir al 100% y terminado el periodo de ejecución, se logra un porcentaje
del 98%, ese porcentaje, que no es el 100%, pero sí el 98%, ameritaría el inicio de una acción de mejora. Yo digo que no, ¿Por qué? mm, porque la planeación no es estática y no siempre se cumple al 100% lo programado. O sea, hay un contexto, hay unas situaciones que pueden justificar el porqué. Y cuando a nosotros pues, nos han auditado, creo que hay unos rangos de nivel de aceptación, o sea, todo lo que esté por encima del 90% se ha considerado de cumplimiento de esa programación, ¿sí? En el caso pues, de nuestra entidad. No sabría decirte por qué por encima del 90, ¿cierto? Pero es como lo aceptable en nuestra organización, porque la planeación nunca va a ser perfecta, digo yo. Ahí es donde nacen los manuales de evaluación y seguimiento. En esos manuales de evaluación y seguimiento es donde cada organización estipula digamos que el apetito, ¿sí? Los mínimos y los máximos. ¿Por qué? Porque pues en un 98% sobre un 100 pues no valdría la pena. O sea, invertir recursos para un ejercicio como este no valdría la pena. O sea, adelantar una acción de mejora que requiere invertir recursos no valdría la pena. Diferente es si se cumplió eh, al 80 o al 60%. Ahí sí, porque pues algo está pasando. O al 50%. Entonces, si ustedes deben establecer aquí en este punto cuánto se permiten ustedes y cuánto no. ¿Por qué? Porque ustedes, ¿qué pasaría donde el indicador sea del 100 o del 160%, se haya superado en un periodo durante del 160%? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Que hay una falla o que está realmente bien la organización y superó las expectativas? ¿Será que tener un indicador muy alto o superado muy alto, casi el doble de lo que se tenía planificado, está bien o no? No, no porque pues o se subestimó o se sobreestimó. Algo pasó. Entonces, pues estoy haciendo mal mi diagnóstico. O sea, mis indicadores no fueron precisos o no analicé la información que realmente me permitía establecer una meta, ¿sí? Puede ser, Sí, pues para nosotros nos dicen se rompe el principio de la planeación, claro. que sí, no, entonces no debiera darse en teoría, o sea, tiene que haber una justificación muy grande porque cumplir el doble, una vez nos pasó en una entidad que se estableció comprar unas tablets, voy a inventarme un número, 1000, pero se compró casi el doble porque existe una forma de contratación. Yo no recuerdo si eso es como, no es la tienda virtual, no recuerdo cómo se llama eso. Por Colombia Compra Vicente, Sí, sí, claro, y entonces, pues eso es como compra masiva y eso salió a unos precios súper favorables. Entonces se justificó, ¿sí? Porque fue casi el doble de lo que se había presupuestado. Porque, pero pues no siempre obedece los a aspectos. esta situación, así sí, como lo estoy explicando, no siempre. Muchas veces algunos también subestiman a propósito, digo yo. Sí, o sea, Claro. O utilizaron recursos, porque por ejemplo, si ustedes planificaron que se iban a dictar capacitaciones durante un periodo X, resulta que si lo
utilizan o llegan y dicen, no, tengo el 160% en este trimestre, puede ser que esté recopilando o utilizando recursos de periodos anteriores o periodos siguientes. Y al finalizar, pues si continúa con esa perspectiva, tal vez cuando llegue al último periodo no pueda ejecutar lo que había planificado debido a que en los primeros periodos se consumieron todos los recursos. Entonces también puede ser. Entonces, no siempre tener un indicador por más de 100% es una perspectiva o un análisis positivo. También hay que tener evaluación. Por esto, en este punto debemos tener claro cómo vamos a hacer esa evaluación y aquí podemos encontrar el manual de seguimiento, qué ha pasado con esos indicadores, si esos indicadores se perdieron, por qué, cuáles eran los medios de mejora, las acciones de mejora, si se hicieron los seguimientos en los tiempos establecidos, porque también es otra cosa, ¿no? Que se supone que se van a reunir cada 3 meses, pero lo hacen cada 6 meses para hacer la verificación. Eso también es importante. Ahora vamos a encontrarnos en el tema auditoría interna. Si usted se certifica en cualquiera de las tres normas, sí o sí deben realizar auditorías internas. Por lo tanto, pregunto yo, ¿será que si deben realizar auditorías internas, deben tener auditores internos Sí, o pueden contratar terceros para auditoría? no, no, sí, las dos cosas. Listo. Contraten un auditor interno, externo, o sea, un grupo auditor externo. Ese grupo auditor externo, independiente, bueno, digamos que contrate el auditor externo. Entonces, yo no necesito tener procedimientos de auditoría porque contrato externos para que me realicen la auditoría. O sea, yo no necesito tener un procedimiento para realizar la auditoría, para la planificación, no necesito a realizar planes de auditoría ni nada por el estilo. Yo creería que sí, profe. Nosotros no tenemos una firma externa, pero la entidad es la que tiene que definir, por ejemplo, el tamaño de la muestra, ¿sí? Que se va a realizar, qué procesos se van a priorizar, o sea, para esa planificación, porque tendría que decir el procedimiento, qué procesos se requieren auditar para la organización que sean los más críticos, los más sensibles, ¿no? Entonces, yo creo que hay que establecer unos lineamientos, ¿no? Mínimos, Mm, pues por lo menos si no tuviéramos documentado un procedimiento de auditoría Es para lo poderle mismo, exigir a ese tercero, creo yo. claro. Y tener claro el perfil que esta persona, que estos terceros van a realizar. O sea, eso no es simplemente venga, lo contrato y ya. Simplemente es necesario que usted evalúe esas condiciones, ¿no? Aquí no es simplemente venga, yo desarrollo esa actividad y listo. Pues sí, vamos a tener los formatos, los procedimientos, los insumos, ellos simplemente se van a encargar de la parte operativa. Listo. Entonces, ya se han dado cuenta que aquí existen nuevos elementos a verificar. A pesar de que ustedes de pronto no tengan un equipo auditor interno, deben tener procedimientos y mecanismos para la contratación de este tipo de equipos. Ahora vamos a encontrar la revisión por la dirección, pues ustedes ya saben cómo se debe realizar, las no conformidades y las acciones correctivas y la mejora. Mm, en la mejora vamos a encontrar todo lo que se denominan planes de trabajo, productos de estas acciones o no conformidades o acciones correctivas evaluadas. ¿Listo? Ahora yo les voy a mostrar algo que quiero aclararles, aunque ya lo vimos. Roles en las auditorías internas.
Espérenme aquí un segundo, quiero mirar algo, si hay algo más. No, roles en las auditorías internas. En las auditorías internas existen unos papeles. Existe el cliente, existe el auditado, existe el auditor, perdón, no el auditor líder, sino el equipo auditor o el equipo de control interno. Y en ese equipo de control interno, independientemente, señores, independientemente de que ustedes contraten auditores externos, debe haber un doliente por parte de la organización, o sea, un dueño de ese proceso, independientemente. Que no tengan cuenta con personal, listo, pero debe haber un líder o un gerente de auditoría que se encargue de ese proceso, que es el que se va a encargar de controlar la realización de la actividad de auditoría. El cliente de auditoría. ¿Quién es el cliente de auditoría? Aquel que requiere la auditoría. Aquel que requiere el ejercicio de auditoría. ¿Quiénes consideran ustedes que son los que necesitan ser auditados? El gerente general, los dueños de procesos o la parte operativa. ¿Quiénes necesitan ser auditados? Los dueños de procesos. Son, bueno, no sé, pienso que son los dueños del proceso. Solamente los dueños de procesos. ¿Será que la parte operativa requiere una auditoría o requiere que se realice la auditoría? Básicamente no. Necesariamente pueden ser o la alta gerencia y los dueños de procesos. Los dueños de procesos son aquellos que van a solicitar, bueno, necesito que me audite tales puntos, ¿no? Por ejemplo, talento humano, entonces gerente de talento humano, jefe de talento humano. ¿Qué requiero que me auditen? Venga, lo de mejora continua, perdón, lo del tema de capacitación, puede ser el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cómo se están cumpliendo y demás. Ahora, teniendo claro que ellos son los clientes, se supone que cada vigencia, estos clientes se deben reunir. ¿Con quién? Con el gerente de auditoría, que es digamos que la cabeza visible del proceso de control interno. Este va a recibir esa información y la va a transformar. ¿En qué la va a transformar? En un programa de auditoría, que es el cronograma de todas las actividades de auditoría que se van a realizar durante un año. Ese programa de auditoría es el insumo para el desarrollo del proceso de control interno durante la vigencia. Obviamente, teniendo claro otros roles que pueden tener estos auditores, como pueden ser el de asesoría y acompañamiento, pero el principal es el de auditoría interna. Ese gerente de auditoría o dueño de ese proceso, en el desarrollo de la construcción de ese programa de auditoría, se encarga de planificar cada una de ellas y asignar competencias, perdón, asignar responsabilidades. ¿A quién le asigna responsabilidades? A los auditores líderes, que son el siguiente rol dentro de la organización. Ese auditor líder es el que se encarga de direccionar su equipo auditor para ejecutar las auditorías programadas por el auditor o jefe de control interno o el jefe del grupo de auditorías.
Posteriormente, puede existir varios auditores líderes. No puede ser un solo auditor líder, pueden existir varios. Y puede ser uno por auditoría. Generalmente siempre es uno por auditoría y pueden existir otro tanto por cada grupo. Sin embargo, sin embargo, estos auditores líderes se van a encargar de planificar sus auditorías desarrollando un documento que se llama plan de auditoría, que es el cronograma, o no es, sino en palabras coloquiales, el cronograma del desarrollo de las diferentes auditorías durante un periodo. Con este documento se procede a desarrollar se procede a desarrollar la actividad o el nombramiento o la autorización, o mejor, se procede a asignar a cada auditor que le corresponde evaluar. Entonces, en ese plan de auditoría le van a decir, bueno, Angie, a usted le va a corresponder auditar el numeral 7 en relación al tema 7.2 de competencia. Entonces, construya su lista de chequeo. Ahí usted como auditor comienza a construir sus papeles de trabajo, comienza a solicitar información, comienza a planificar. ¿Listo? Luego tenemos dos papeles también importantes, que son el auditor observador, que únicamente se encarga de observar, no tiene voz ni voto, que puede ser esos auditores que se encuentran en etapa de preparación, y a uno que no puede faltar es el experto técnico. Ese experto técnico es el que con su conocimiento técnico nos va a ayudar a desarrollar la auditoría, porque pues no todas las veces pueden que nosotros seamos auditores internos HSQ, pero tal vez, tal vez no tengamos conocimiento específico de algunas actividades propias de la organización. Por ejemplo, que la organización desarrolla nuevos productos y tiene unos procedimientos para la construcción de nuevos productos en laboratorio. Entonces, yo no sé de química, yo no sé de ingeniería, yo simplemente sé de calidad o de seguridad de salud en el trabajo y demás. Entonces, ahí es donde juega el papel importante ese experto técnico. Bueno, pregunto yo rápidamente, ¿cuál cree que sería la competencia de un auditor HSQ? ¿Cuál es el conocimiento que debería tener ese auditor HSQ? Aparte del de ser, pues obviamente, auditor en la norma y conocer la norma. ¿Será que eso es suficiente? No, ¿Qué creen que les pueda faltar? Hay un tema de educación que es competencia, ¿no? Pero ¿qué creen que les pueda faltar? Miren, señores, el hecho de que usted tenga una certificación como Ya, auditor también técnica. tiene que tener conocimientos, por ejemplo, en redacción de hallazgos, tienen conocimientos en desarrollo de técnicas de observación, de análisis, de la información. También por hoy necesitamos esta información, pues, de ciertas herramientas. Eh, También encontramos, aparte que también conozca el proceso, porque ¿qué pasa? Yo puedo ser auditor experto en las tres normas, conocer el tema de calidad y demás, pero yo necesariamente necesito experiencia en el desarrollo de los procesos de la organización.
Realmente es necesario porque así usted puede aportar a la identificación de riesgos. Muchas veces nos dejamos llevar por el ego de ser auditores y creemos que sabemos todo, pero no es así. Esto conlleva a entender que el auditor debe tener una competencia específica y tener unas habilidades y tener un perfil. Yo puedo ser contador, claro, conozco el tema y me he desenvuelto en el tema de control interno, en el tema de revisoría fiscal, por ejemplo, pero ingreso a una organización como auditor interno, el tema cambia. Puede que tenga conocimiento en revisoría fiscal, perfecto, pero el tema aquí cambia porque en el tema público al privado, la parte contable es un poco diferente, la normatividad contable es un poco diferente, pues ahí puede cambiar. Igual también nos podemos hablar que, por ejemplo, los manuales de lineamientos contables cambian allí. Entonces ahí nace otro cambio. Entonces yo debo conocerlo. Antes de poder auditar, debo conocer los procesos que me corresponde auditar. También debo tener conocimientos y habilidades. ¿De qué me sirve ser auditor experto con 10 años si yo no sé expresar lo que he identificado? Es una situación que a veces pasa mucho en el desarrollo de la construcción de hallazgos, que los auditores no saben expresar de una manera fácil y sencilla lo que han encontrado. Y por lo tanto, describen hallazgos como si hubieran escrito una novela de 10 hojas. Nadie va a leer eso. Y aparte de que nadie lo va a leer, eh, aparte de que nadie lo va a leer, pues seguramente nadie va a poder interpretar el hallazgo y por lo tanto nadie va a poder identificar las acciones de mejora o construir, perdón, la causa raíz. Eso es otro tema, ¿no? Aparte de eso, podemos encontrar auditores que sí, tienen el conocimiento, tienen bastante conocimiento, desarrollan el ejercicio de auditoría, pero dentro de sus habilidades tienen unas falencias. Por ejemplo, no realizan una planificación adecuada. Todo esto, pues, debe estar relacionado con las competencias de ese auditor. Esas habilidades deben estar desarrolladas con esa competencia de ese auditor. De lo contrario, podríamos decir que el auditor debe cumplir o nos falta con un perfil. Y ahora bien, las conductas personales del auditor. En muchas ocasiones hemos visto, por ejemplo, que el auditor realiza una ejecución de una actividad, pero este no desarrolla o no explica de manera, bueno, o es a veces grosero. Por ejemplo, mm, listo, Fernando, ahorita habla con Julia. Por ejemplo, resulta que se ha identificado que el auditor quiere o pretende dejar una no conformidad por algo que no se encuentra regulado dentro de un criterio organizacional
Por ejemplo, la norma dice que el auditor, o perdón, la norma dice que la organización debería desarrollar de manera controlada auditorías cada año. Y el auditor interno, el auditor que está realizando esa actividad, manifiesta que el hallazgo lo va a dejar porque la auditoría no se hizo al menos en 2 ocasiones. Entonces ahí puede generar como una conducta. Aparte de esto, que el auditor siempre manifieste que es que el error es de la persona. Los auditores nunca, nunca, presten la atención, evaluamos a personas. ¿Qué evaluamos? Procesos. Y por lo tanto, no es recomendable emitir juicios de valor en el desarrollo de una actividad. ¿Ok? No es recomendable. Por esto, es aquí donde nace la estructura de una auditoría adecuada. Ahora, de manera rápida, les voy a mostrar un ejercicio o cómo se redactan los hallazgos. ¿Ok? Yo les voy a dejar algo. Aquí vamos a encontrar temas de resultados de hallazgos. Los resultados de los hallazgos, denme un segundo aquí, ya te lo vamos a ver. Los resultados de los hallazgos pueden ser positivos o pueden ser negativos. No todos los hallazgos son negativos, ¿no? Pueden ser positivos, como son las fortalezas y las conformidades. ¿Qué para ustedes, qué podría ser una fortaleza? ¿Será que contar con personal capacitado es una fortaleza? ¿O eso es algo del común desarrollo de la actividad organizacional que debe cumplir? Está dentro de los parámetros normales, o sea, tener personal capacitado está dentro del parámetro normal de la contratación. Diferente es que de pronto la organización haya desarrollado un sistema basado en inteligencia artificial que le permita optimizar los procesos y que con esa información sus colaboradores realicen la actividad en el menor tiempo con los menores recursos. Eso sí es una fortaleza. Las fortalezas son todo aquello extra que se sale del contexto normal de la organización. Yo no podría decir que una fortaleza de una organización es que cumpla con la ley. ¿O sí? Cuando usted dice, no, es que yo estoy cumpliendo con la ley, con lo establecido en la ley, ¿sería una fortaleza? No, es lo normal. Tiene que cumplir, claro. O una fortaleza decir que la organización viene desarrollando sus procesos de manera adecuada. Pues no, ¿cierto? Pues no pienso que sería lo lógico. Debe cumplirlo. Así de sencillo. Una fortaleza es algo diferencial que hace que su actividad tenga un desarrollo mayor. Hay no conformidades, que son los negativos, no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. ¿Qué pasa con esto? Las no conformidades, pues obviamente es que no se está cumpliendo a satisfacción un requisito o el incumplimiento de un requisito en la norma. La observación es el riesgo que se puede generar a futuro.
O sea, sí, claro, usted no tiene personal competente. Entonces, porque no ha podido, o sea, no pudo cumplir el plan de auditoría, perdón, el plan de capacitación o el programa anual de capacitación. Y bueno, pese a que, pues sí, seguramente usted justificó el por qué no lo podía cumplir, entonces no es una no conformidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Yo como auditor tengo que dejar la observación de que pese a que no es una no conformidad porque usted justificó que por recursos no pudo ejecutar las acciones desarrolladas dentro del programa o planificadas dentro del programa, yo tengo que observarle y decirle, esto están poniendo en riesgo su organización porque usted está con personal que no cuenta con la competencia para desarrollar sus procesos, por lo general o por lo cual se incrementa el riesgo de que se cometan fallas en los desarrollos de los procesos. Eso es una observación, que no está relacionada a una no conformidad o que está relacionada a una no conformidad, a una posible no conformidad, pero que no tiene ese elemento que lo hace no conformidad. ¿Ok? No tiene ese incumplimiento. O sea, por ejemplo, se desarrolló el programa de capacitación, no se pudo ejecutar el 100%, pero se justificó el por qué no se pudo ejecutar el 100%. Entonces ahí yo no lo puedo plasmar como una no conformidad porque en realidad sí se creó el programa de capacitación, pero por falta de recursos se tuvo que reprogramar. Pero debido a esa reprogramación sí queda un riesgo. Esa es la observación. Y la oportunidad de mejora es esa acción que puede generar una mejora para el proceso. Entonces usted podría decirle aquí, listo, usted no le voy a dejar una no conformidad porque no cumplió con el programa, pero para mí es un deber decirle que si usted no continúa incumpliendo con ese programa de capacitación, su personal puede cometer errores que le puede costar tanto. Por lo tanto, yo le sugiero que utilice o que realice una oportunidad de mejora realizando una, ¿cómo se llama esto? Una alianza estratégica con otra organización educativa que le permita desarrollar, desarrollar o cumplir con su programa. Ya que no cuenta con los recursos, usted puede realizar una alianza estratégica con una entidad, puede ser con el SENA, para que ésta le brinde esa capacitación de manera gratuita o a menos costo. Puede utilizar, por ejemplo, así, la otra institución que le haga una actividad de manera que le brinde esa capacitación, ¿verdad? Esto es oportunidad de mejora. No conformidad es cuando se incumple. Observación es lo que viene producto de esa no conformidad o ese incumplimiento. Y la oportunidad de mejora es esa acción que como no está relacionada con una no conformidad, o sea, no hay una relación porque no puede dejar un hallazgo, pero sí es necesario que yo les manifieste a usted que debe ejecutar una oportunidad de mejora o una acción de mejora para evitar el incumplimiento de ese programa pese a que tenga la justificación. ¿Claro? Una pregunta, estimado líder. ¿Qué Señor. tipo de justificación? Lo que pasa es que realmente yo creo que ha sido la experiencia de más de uno de los que estamos en la sala, de que cuando hay un recorte, lo primero que recortan es precisamente en los programas de capacitación. Entonces sí me gustaría que nos comparta algunos ejemplos de justificación válida, porque el hecho de no tener dinero lo van a decir siempre el empresario muchísimo más aquel que no está comprometido. Entonces, como, ¿qué podríamos nosotros Es aceptar que como eso depende del contexto de la organización, porque si la organización me dice, no, es que realmente, y me demuestra que realmente no ha cumplido las metas, en, por ejemplo, en ventas, y por lo tanto no tiene los recursos, las utilidades suficientes para poder ejecutar el programa. O por ejemplo, el año pasado, cuando se hizo el resultado del periodo anterior y se determinó que no hubo utilidad suficiente, entonces pues no tenía los recursos. Por lo tanto, se manifestó que para este año, a otra medida que se vaya recaudando recursos, pues se iba ejecutando, pero pues la planificación no salió como lo teníamos adecuado, pues eso es una justificación. Ya es eso, o sea, que ya se le sale las manos a la organización porque realmente
no ha cumplido con las metas. O, por ejemplo, el año anterior fue a pérdidas, ¿cierto? El año anterior fue a pérdidas. Entonces, eso ya puede decir, bueno, pues ahí sí, ¿qué puedo hacer? Ahí sí sale de mi contexto porque realmente, pues, si la organización el año anterior fue a pérdidas y no pudo presupuestar este periodo y este año, las metas en cumplimiento de ventas y demás no ha sido el mejor, pues, eso sería una justificación. Y ningún auditor va a dejar un hallazgo por eso porque, pues, eso está relacionado con los factores externos en relación a la consecución de ventas. Si fuera tan sencillo vender o adquirir recursos, pues todo el mundo lo haría, pero eso no es la realidad. Entonces ahí podría ser una justificación, ¿no? O por ejemplo, que la organización en este periodo fue condenada a una indemnización de 5.000 salarios mínimos porque generó vertimientos y de manera inadecuada en las cuencas del río más cercano. Entonces, esa sanción afectó la economía de la organización y por lo tanto tuvieron que haber recortes de recursos. Eso es una no conformidad, perdón, eso es una justificación para decir no cuento con los recursos para desarrollar el programa. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Bueno, entonces aquí vamos a... Sí, ¿sí? profe, qué pena, que a veces no encuentro el micrófono fácil. Es de las oportunidades de mejora, hasta dónde son o no son obligatorias llevar a un plan de mejoramiento. Eso depende de los criterios de la organización, pero yo diría que sí. Yo diría que sí, porque si se materializa un riesgo basado en ella, podría causar una pérdida irreversible en la organización. Pero eso depende de los criterios organizacionales. Profe, yo tengo Es una que, pregunta. Sí, sí, la escucho. Profe, si, ejemplo, el auditor a mí me coloca una inconformidad en la que yo no estoy de acuerdo, o sea, ¿ahí qué puede pasar? ¿Ahí qué proceso se puede hacer? Hay que mirar el proceso de control interno, el procedimiento de control interno. ¿Por qué? Porque en el procedimiento de control interno hay, por ejemplo, en la organización en la que yo trabajo, les dan 5 días hábiles después del cierre de la auditoría para la apelación. Entonces, usted en esos 5 días hábiles después del cierre de la auditoría, usted puede redactar un documento donde solicite la revisión de ese hallazgo y un equipo auditor externo o diferente al auditor, al equipo auditor que pues hizo la auditoría o dejó el hallazgo, responde o hace la evaluación y determina si va o no va el hallazgo. Ah, ya, listo, profe, gracias. Eso sí depende de cada organización. Bueno, tomémonos que en 5 minuticos de descanso, en 10 minuticos de descanso, sí, y regresamos aquí en 10 minuticos, ¿les parece? Listo, profe. No se me vayan a desconectar. ok, Listo, señores, sigamos. Les habilito nuevamente el chat y les habilito el audio. Bueno, ¿cuáles son las causas por lo cual pues, digamos que se genera un hallazgo? ¿Qué pasa con los hallazgos? Que son situación que genera una desviación en el cumplimiento de los procesos. ¿Ok? Un hallazgo es una situación que genera una desviación del cumplimiento de los procesos. Entonces, ¿por qué se genera esto? Primero, se genera porque las personas no saben cómo hacer su trabajo. Entonces, les dicen
realicen su actividad. Perfecto. Yo realizo mi actividad, pero nunca me explican el procedimiento. Ni siquiera me dicen si existe un procedimiento. Me dicen simplemente hágalo. Por eso me están dando conformidades. Tenemos la persona que dice no sabía, la información no llega aquí. Ejemplo, se actualizó un procedimiento y nunca fue divulgado. Otra situación que genera no conformidad es que no se encuentra el informe. O sea, yo voy a hacer el hallazgo y usted no tiene el informe, soporte o registro la actividad. Otro tema es que no se encuentran, es que no hay recursos. Eso es común, no hay recursos. Otro tema es que no es claro quién hace las cosas, o sea, no hay una división clara entre los procesos. Otro tema está relacionado con el concepto de que no se analiza la información, no se toman acciones frente a las desviaciones, o sea, sí, cumplimos con los objetivos, los indicadores, pero pues bien, chévere, hasta ahí. Entonces, todos son estas generaciones de hallazgo. Todo esto genera un hallazgo. ¿Cómo se debe responder o redactar un hallazgo? Y présteme la atención. Un hallazgo se redacta primero con estos tres componentes: rápido y sencillo. ¿Qué se incumple? ¿Ok? ¿Qué es lo que se incumple? ¿Contra qué se incumple? Y la evidencia. Entonces, ¿qué se incumple? Se incumplió con con el punto del control del procedimiento tal y el numeral de la norma tal. Listo. ¿Qué documento se incumple? Basado en la política y en el procedimiento tal, en el punto de control tal, no se evidenció tal cosa. Entonces, allí continúa. Entonces, la evidencia. De acuerdo a la verificación documental, no se evidenciaron soportes documentales del desarrollo de tal actividad. Tres elementos. ¿Qué se incumplen? ¿Cuál es el numeral o la norma que se incumple? Y la evidencia. Siempre, cuando se realiza una auditoría, contemple el mantener la información. Observen, pero tomen nota, tanto de lo que observan, los documentos que revisan, como los resultados de la entrevista. A veces nos falla la memoria, entonces tomen nota. El hallazgo se describe en los siguientes 5 elementos: cómo, dónde, qué, cuánto y dónde y por qué. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo se identificó el hallazgo? ¿Dónde? ¿Dónde está ocurriendo el efecto? ¿Qué? ¿Cuál es el efecto del incumplimiento? ¿Cuándo? ¿Con qué frecuencia se va realizando? ¿Por qué? ¿Por qué es un problema? Entonces el hallazgo se puede redactar de la siguiente manera. Esa presentación la voy a compartir. Espérenme, de una vez se las comparto. Denme un segundo, de una vez se las subo al Drive, ¿vale? Se las voy a compartir de una vez, entonces denme un segundo, se les comparto al Drive de una vez.
Listo. Ya en el Drive quedó compartida la presentación. ¿Listo? Bueno, pues continuamos. Ejemplo de redacción de hallazgos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo usted identificó que era un hallazgo? Entonces aquí puedo decir en la verificación. ¿De qué? ¿O de dónde? Del proceso de gestión humana. ¿Qué? ¿Qué fue lo que identificó? El programa de capacitación definió cuándo, o sea, para qué fecha, que para el año 2011, volvemos al qué, o sea, qué fue lo que se incumplió, no se han cumplido en su totalidad y no existe evidencia de que se hayan realizado pues, las capacitaciones. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que está incumpliendo? ¿Qué requisitos se incumplen? Entonces, se incumple el numeral 662 de la norma ISO 9001. Este es un mecanismo de redacción. Siempre el cómo, dónde, qué, cuánto y por qué. No importa el orden. Pero siempre hay que tener claro que debe cumplir con estos 5 elementos. Pues aquí, ejemplo 2. El registro sobre el trámite del primer reembolso del dinero que cuando del año 2011 no se encontraba archivado al momento de la auditoría. Esto es el qué. ¿Dónde? ¿En dónde estaba archivado? ¿Dónde debería estar archivado? En el archivo de gestión de la coordinación administrativa. ¿Cómo? ¿Cómo usted logró identificar esto? Al indagar por este documento, volvemos al qué, no se tenía conocimiento sobre su ubicación. Sin embargo, el registro finalmente fue evidenciado, pero se encontraba en la dirección. Ahora vamos al por qué es un hallazgo. Lo que incumple el procedimiento 6.1, administración de archivo, préstamo de documentos para trámites internos. O sea, el documento no estaba donde debió ser archivado, estaba en otro lugar, pero tampoco se evidenció que había un préstamo de esta información. Hallazgo 2. Hallazgo 3. ¿Cómo? Se evidencia que la falta en cuanto de actualización de o que instructivo de procedimiento tal, donde en el procedimiento 5.2, etapa 1, etapa 3, que donde ya no se utiliza el formato precatalogación o de precatalogación y donde existe un proceso que ya no es realizado por la dependencia, que incumplen los siguientes numerales. Como se han dado cuenta en este ejercicio, y ojo porque son muy pocos los que les he compartido o les he dado esta jornada de clase así más o menos, los hallazgos son concisos. Ningún hallazgo puede ser un cuento de hadas. Usted no puede ponerse a decir, es que el día 8 de abril del 2020 me levanté, fui, realicé el ejercicio de auditoría y me pude entrevistar luego del desayuno con la persona encargada. Al entrevistarme con esta persona, le hice una serie de preguntas, entre ellas que en dónde se encontraba la matriz de gestión de riesgos, a lo cual la persona me pidió 20 minutos y se fue a buscar la información. Luego de esos 20 minutos apareció y dijo que la información no estaba. Un hallazgo así no sirve. Un hallazgo ahí no dice nada, simplemente le está contando usted la historia. Parece una queja. No, el hallazgo debe cumplir con esos 5 criterios. ¿Cuándo? Perdón, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Listo. Bueno. Preguntas, preguntas frente a esto, preguntas frente a esto. Yo tengo una pregunta, profe, pero no tanto cómo se escribe el hallazgo, sino el ejemplo del hallazgo que usted puso. ¿Cuál?
¿Este? Es que no se está implementando el procedimiento porque el formato, bueno, eh, cuando uno automatiza un procedimiento, uno inicia procesos de pilotaje. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería el tiempo prudencial de actualizar un procedimiento o un instructivo, dado que se inició pues el proceso de pilotaje, de automatizar un procedimiento que tengamos en la organización? ¿Sí? Lo digo porque lo estoy viviendo, es decir, ya lo estamos empezando a Cuando implementar, antes de liberarlo. antes de liberarlo significa Sí. que, profe, Por ejemplo, usted va a realizar el procedimiento de actualizar, o el pilotaje para automatizar el procedimiento X, ¿cierto? En el, digamos que en sus procedimientos para ejercicios de innovación y mejora, dice que las etapas de pilotaje, las etapas de ejecución de, de una prueba va a ser de 3 a 6 meses, por ejemplo. Entonces, la etapa de pilotaje debe cumplir máximo 6 meses, porque usted tampoco puede tener una etapa de pilotaje de 5 años, porque eso me pasó en una auditoría. Me dijeron, no, es que estamos haciendo unas pruebas de pilotaje, ¿sí? Durante 5 años. No, eso ya no es pilotaje. Pilotaje se hace máximo en 6 meses, y ahí determina si eso no es viable. Entonces, eso está plasmado entre el procedimiento. ¿Qué procedimiento? Dice que habla sobre cuánto tiempo de pilotaje. Una vez se evalúe esa prueba de pilotaje, que es como una prueba, ¿no? Se determinan los ajustes y las acciones de mejora y luego se libera ya a producción o ya se libera para que el procedimiento siga tal cual. Cuando usted lo libere y diga a partir de aquí ya se termina la etapa de pilotaje, ya se hicieron las correcciones y demás, a partir de ahí es que usted dice, listo, esto es o esto pasa a ser un procedimiento y lo debo actualizar antes de salir al servicio. ¿Sí me comprende? muchas gracias, comprendido totalmente. ¿Le puedo hacer Sí, otra pregunta, profe? sí, Disculpe, claro. pues, que, ¿qué pasa también cuando uno en la organización, o sea, nos pasó, o sea, necesitaban un formato diseñarse así de manera urgente, para allá, porque es la entrega de donaciones, y las donaciones de la DIAN tienen un seguimiento, pero exhaustivo, ¿sí? Pero nunca habíamos recibido donaciones. Y esas donaciones tienen que entregarse en 30 días a los beneficiarios, a los ciudadanos, pues, a las asociaciones. Entonces, pues había que diseñarlos en 2 días, entonces leerse uno todas las instrucciones de la DIAN y se diseñaron. Pero al momento de ponerle código, pues el objetivo de los procesos no daba para ello, porque no tenemos un procedimiento de donaciones. Entonces decíamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? Entonces, pues sí, colocamos el pilotaje, pero cuando yo lo escucho, yo digo, bueno, esos formatos deben tener código o uno puede ponerle pilotaje. Y no debe tener el código, claro. Cuando después de que salga de producción, ya debe tener el código. Ahí no hay nada que podamos Ah, pero hacer. ya cuando salga, comienza la liberación. Por Sí. ahora pilotaje porque nos toca ajustar el objetivo del Claro, proceso. sí, ¿Ve? sí. Ok, Ahora, muchas gracias, profe. listo, señores. Gracias a usted. Bueno, continuamos. Claro, lo de la redacción de hallazgos. Para culminar, vamos a mirar el ciclo auditoría, pero se los voy a explicar de una manera más clara. ¿Listo? Primero, quiero, antes de ese seguimiento, quiero exponerles algo, antes de esos tips de auditoría, que es el numeral 4 de la norma. Hablamos de principios de auditoría.
Existen dos tipos de principios, los relacionados con el auditor y los relacionados con la auditoría. En los relacionados con el auditor encontramos el principio de integridad, el principio de presentación imparcial o ecuánime, el principio de confidencialidad y el debido cuidado profesional. El auditor debe ser íntegro en todo lo que desarrolla. Todo lo que observe, no importa lo que haya identificado, debe ser presentado. Algunos momentos ustedes van a encontrar que el auditado les va a exponer algún caso personal. Por ejemplo, no es que a mí no me deje el hallazgo porque es que si usted me lo deja, mi jefe lo va a tomar a mal y me va a echar. Entonces, lamentablemente esto no es un concepto que debemos tener en cuenta. Sí, esa clase va a estar en YouTube. Mm, no es un concepto que debemos tener en cuenta. Aquí debemos pensar un poco más en el ejercicio. Tercero, confidencialidad. ¿A quién le compete conocer las no conformidades? Únicamente a quién le compete conocer las no conformidades. ¿Al gerente o a la alta dirección? ¿A los dueños de procesos o a toda la organización le compete conocer las no conformidades? Las no conformidades solamente las debe conocer el cliente de auditoría. Por eso se hace un informe de auditoría. No debo estar exponiendo lo que encontré a todo el mundo. Usted hace su ejercicio de evaluación, determina si hay o no inconformidades, establece su dictamen, porque lo que usted está haciendo es un dictamen, le expone ese dictamen a la alta dirección a través de un informe y es la alta dirección quien toma la decisión. De ahí en adelante no me compete. Y el debido cuidado profesional. Muchas, muchas situaciones han ocurrido con esto. De hecho, en ese ejercicio de auditoría se evidencian muchas falencias, como por ejemplo, que en algunos momentos encontramos que se expone o se realizan auditorías con criterios derogados o inexistentes. Entonces, el auditor que tenga ese debido cuidado profesional, pues debe tener claro, ¿no? ¿Qué es lo que está auditando? ¿Qué es lo que está auditando? ¿Por qué? Porque yo no puedo, por ejemplo, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Yo no puedo dejar un hallazgo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo basado en la resolución 1111. ¿O sí? Yo podría dejar un hallazgo basado en la resolución 1111. No, ya está derogada. ¿Qué pasa donde el auditor le diga, ay, no, es que en la resolución 1111 dice que usted debería haber hecho tal situación? ¿Será que eso demuestra que el auditor no se cuidó o no cuidó a la hora de planificar? ¿Será que no se cuidó? Claro, un auditor no puede decir simplemente, yo le dejo este hallazgo basado en esto, porque pues, no tiene criterio. Hay algo que yo sí les voy a decir antes de continuar. Nunca, pero nunca
dejen un hallazgo sin, no tienen claro el criterio. Nunca. A lo que hago referencia. Si en la norma, ley, artículo, decreto, resolución, procedimiento, no existe nada que obligue, no se pongan a inventar. No se pongan a inventar con dejar un hallazgo. No, no aplica, no aporta. ¿Listo? Si la ley dice que deben realizar, por ejemplo, inspecciones cada 3 años, no se pongan a solicitar que las inspecciones deben hacerse cada año. No se pongan a inventar. Ningún hallazgo puede ir en contra de, o debe, no puede ir si no tiene un criterio. No hay forma. Ahora, que el compañero que tiene la mano levantada, tiene el micrófono habilitado. Leonardo, tiene el micrófono habilitado. Sí, tome nota, por eso le preguntaba la presentación, estoy tomando nota. Ok. El incumplimiento legal se cita si es de carácter obligatorio, eso apunté, ¿cierto? Si es de Sí, carácter señor. obligatorio. Por ejemplo, el registro, acá le llamamos seguro social, el registro de los trabajadores, que eso se da mucho, de una empresa, todos los trabajadores de una empresa deben estar dentro del régimen de seguridad social, en este caso Panamá, de la Caja del Seguro Social. Ahora, una pregunta que me llama mucho la atención. ¿Qué hace la empresa? Es una gran empresa que para el desarrollo de las actividades requiere más de 100 trabajadores. Me certifico, pero subcontrato. Yo tengo 5 empresas subcontratistas con el 95% de mis colaboradores. ¿Eso se puede citar como un incumplimiento? Tengo 5 contratistas, ¿para qué? Perdón. Ok, por ejemplo, en Panamá es obligatorio que todos los trabajadores estén dentro del régimen de seguridad social, o sea, que paguen el Sí. seguro de riesgo profesional. Pero la gran empresa requiere de 100 trabajadores para poder hacer sus operaciones. Pero como entre comillas quiere evadir esa responsabilidad, vengo y subcontrato, pero no le exijo a los subcontratistas. Entonces, en mi registro de seguro del Estado, tengo 5 y el restante 95 trabajadores son subcontratistas, subcontratistas, subcontratistas. Por ejemplo, logística y distribución, mercadeo, todo lo pongo como subcontrato. ¿Eso es un incumplimiento en este caso? Se llama seguimiento a contratistas. Sí, claro, puede ser un incumplimiento. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, usted tenga varias personas contratadas, ¿cierto? Varios contratistas. Y resulta que ellos realizan actividades operativas, como por ejemplo trabajo en alturas, ¿verdad? Para su organización, pese a que es un contratista, no es un empleado directo. Resulta que en ese desarrollo de esa actividad, la persona sufre una caída. Cuando van a virar y van a llevarlo a la EPS y a reportar a la ADL, resulta que la persona, pues, no tiene el pago de afiliación a seguridad social. Entonces, ahí es una responsabilidad de la organización contratista, por lo cual, sí, debemos tener en cuenta. Eres lo que más quiero. ¿Y quién está cantando? ¿Listo? Por lo cual, sí debemos tener en cuenta estos aspectos. ¿Listo? Lo mencionó como seguimiento a contratistas, ¿verdad? Sí, Ok, control de contratista. Ese es un procedimiento y así se denomina. gracias. Listo. Profe, yo Bueno, tengo una pregunta. señora Alba. Es que cuando a nosotros nos han auditado, usted dice que las no conformidades pues sería el cliente, es decir, el representante legal, la alta dirección. Pero en esta entidad, cuando hacemos el cierre de auditoría y el informe, se hace con todos los líderes de Ok, procesos bien. que fueron auditados. Ujú, sí. Y por supuesto ese día, pues no le dicen que una no conformidad, dice, encontramos estas situaciones, bueno, ya luego las oficializaremos en el informe.
Pero en cierta manera uno ya, cuando termine el cierre de la auditoría, uno ya identifica las fortalezas, o sea, como dice, las oportunidades de mejora y también los posibles no conformidades. Entonces, en cierta manera, sí las conocemos todos los líderes. Sí. Sí, y desde cuando se coordina la oficina de calidad, pues uno conoce todas las no conformidades. Entonces, Sí. por eso quería preguntarle es hasta dónde, digamos, el alcance cuando dice, pues, un informe que realmente solo le compete a los líderes, porque si uno no lo socializa con los equipos de trabajo, pues no van a entender que tenemos que construir un plan de mejora, llevar a cabo unas Ujú. acciones. Sí, Sí. entonces, pues quería que me aclarara un poco eso de la Sí. confidencialidad. Lo que pasa es que una cosa es la reunión de cierre, que es donde se exponen los resultados, y otra cosa es el informe de auditoría. Claro, en la reunión de cierre es donde se exponen los resultados y se dejan claro cuáles son no conformidades y cuáles no y cómo se debe actuar. ¿Listo? Algunas organizaciones en sus procedimientos de auditoría les dije, dejan algunas situaciones como por ejemplo, se deben realizar, mm, se dan 5 días para apelar las auditorías, para apelar los hallazgos. Listo, perfecto. Entonces, el informe no le va a ir a cada uno de los jefes, se va dirigido al dueño o al gerente o al cliente de auditoría principal. Listo, el informe. Que se expongan los resultados es diferente. Que se expongan los resultados en el cierre es diferente. Pero el informe, que es el único documento oficial en el cual se expone el dictamen que usted da como auditor, es exclusivamente para la gerencia. ¿Listo? A eso hago referencia en confidencialidad. Bueno, continuando con este ejercicio, hay algo importante que debemos tener en cuenta. Aparte de los demás principios, hay unos principios que no podemos dejar de lado y que esto va en el comportamiento del auditor. La independencia, el enfoque basado en evidencias y el enfoque basado en riesgos. Siempre el auditor debe ser independiente para desarrollar su actividad. A lo que hago referencia a independencia es que, por ejemplo, debe estar libre de sesgos o conflictos de interés. ¿Qué es esto? Ustedes me van a preguntar. Libres de conflicto de interés. Por ejemplo, no puede usted realizar una auditoría a una persona con la que tenga una enemistad muy fuerte o una relación amorosa. O no puede realizar una auditoría a una persona para la cual usted tenga una dependencia. Por ejemplo, hay organizaciones que no contratan un grupo externo, sino que capacitan a su personal para desarrollar un ejercicio de auditoría. Entonces, usted es capacitado para ser auditor, pero trabaja en el grupo de gestión humana. Usted no podría dejar un hallazgo porque trabajaría o le estaría dejando un hallazgo a su jefe. Y eso le podría generar digamos que un inconveniente y no podría estar y ser independiente. Entonces, ahí es donde el auditor debe decir, pues me siento, lamentablemente no puedo hacerlo. Ahora, enfoque basado en evidencias. Ningún hallazgo se puede hacer con supuestos. Que no, que es que eh, el auditor, usted le pregunta al auditado, venga, auditado, deme el acta de reunión donde se verificaron los indicadores en el trimestre anterior. Y el auditor le dice, ay, no, no se hizo. Ya,
¿Ustedes creen que eso es evidencia? Solamente que el auditor le diga no, no se hizo. ¿Ustedes creen que eso es una evidencia? No, no es evidencia. Porque resulta que el auditado le puede salir al final cuando usted vaya a exponer el hallazgo con que sí, que se equivocó y le dejó y sí tenía el informe y hasta ahí se le cae el hallazgo. Eso no es evidencia. Entonces ahí es donde usted debe ser sagaz y solicitar o realizar una entrevista escrita donde la persona le confirme que no existió ese documento. Siempre todo debe ser basado en evidencia. ¿Claro? ¿Claro? No podemos decir simplemente es que sí, se dejó ese hallazgo porque sí. No, no se puede. O sea, nosotros no podemos irnos hasta allá. Nosotros simplemente debemos tener claridad de que si se va a asistir, se va a dejar un hallazgo, debemos tener claro la evidencia que nos avale ese hallazgo. Las palabras se las lleva el viento, señores. Lo que vale lo que está escrito. Ahora bien, numeral 5 de la ISO 19011 nos dice, ojo, construyan el programa de auditoría. Ese programa de auditoría se basa en la información recolectada por el gerente de control interno para planificar el desarrollo de todas las auditorías en el año. Ese gerente de control interno debe construir o solicitar toda la información necesaria para poder mejorar o para poder construir el programa. Y debe tener claro cuál es el objetivo de ese ejercicio de auditoría. El ejercicio de auditoría para un sistema de gestión es simplemente evaluar el grado de conformidad de los requisitos y mantener y mejorar el sistema de gestión. ¿Ok? Aparte de esto, todo programa de auditoría tiene un alcance. Se habla de procesos y se habla de procedimientos y tiempo. Yo no puedo auditar 10 años atrás. Entonces, usted no puede, tiene que delimitar hasta dónde va a auditar. Entonces, generalmente dice, no, yo voy a auditar del año 2024 al año 2025, para de contar. Entonces, aquí lo delimita con el alcance. Luego, el gerente de auditoría comienza a describir los equipos o a designar quiénes son los equipos auditores, con su respectivo líder, sus auditores, si existen expertos técnicos y en qué, y los observadores si los requieren. Cada equipo auditor debe tener un enfoque de acuerdo al ejercicio que va a auditar. Luego miramos el programa anual de auditoría, que es el cronograma. Aquí encontramos el cronograma en donde definimos todas las auditorías del año. Todas las auditorías del año y quién, y aquí se va nombrando quién va a ser el equipo que va a realizar esa auditoría. Luego se evalúan los riesgos que van relacionados con la planeación, con los recursos, con la selección del equipo auditor, con la implementación, con el control, con la mejora. Y por último, los recursos. Este es el programa de auditoría que deben tener. Que cumpla evaluación de riesgos, que cumpla la selección de personal, que cumplan con el objetivo. Ese programa es el inicio del proceso
de auditoría, del procedimiento de auditoría. ¿Quién lo debe hacer? El gerente de auditoría. Tranquilo, ya vamos a terminar. ¿Preguntas frente a este programa de auditoría? Una, ¿verdad? Luego, el siguiente paso en el ejercicio de auditoría está en la construcción del plan de auditoría. Entonces, ¿quién lo hace? El líder de cada grupo. El líder. Ese líder construye este plan de auditoría en donde define actividades y responsabilidades. Entonces, lo hace por los días que van a auditar. Si se supone que van a ser 5 días y van a iniciar desde el día 15 de marzo al 20, entonces aquí describen día a día, hora a hora, qué es lo que va a hacer el auditor, qué actividad va a realizar y qué proceso va a realizar. Día a día, día a día. Con esta información se notifica al auditor de lo que le toca verificar y a los auditados de qué le van a evaluar. Nosotros no vamos a evaluar simplemente conceptos que creamos. No, nosotros evaluamos lo que dice el auditor líder de acuerdo a los criterios para de contar. Día a día. Posteriormente, entonces usted como auditor, de acuerdo a lo que le han notificado en su plan de auditoría, construye su lista de verificación. Las listas de verificación no son genéricas, nunca. Las listas de verificación son que hace o quién hace esa lista de verificación de acuerdo a lo que les toque auditar. De acuerdo a lo que les corresponda auditar. Si a usted le corresponde auditar cierta actividad, entonces asimismo construye su lista de verificación de acuerdo a los procedimientos que le correspondan. Y esa es su lista de chequeo con la cual usted va a auditar. Una vez se termine, o una vez se tenga planificado esta parte, y ya tenga usted su lista de chequeo, ya el auditor le haya dicho, bueno, ya vamos a hacer la auditoría, entonces procedemos a hacer la reunión de apertura, que es en donde el auditor líder expone quién es el equipo auditor, qué procesos se van a auditar, quiénes van a ser los auditados, se familiarizan, auditores con auditados, y se evalúa si lo que se plasmó en el plan de auditoría se puede cumplir o no. Simplemente se evalúa si lo que se plasmó en el plan de auditoría se puede cumplir o no. ¿Listo? Una vez se realice ese ejercicio, pues usted procede a realizar su evaluación a través de 3 métodos: entrevista, observación o revisión documental. Independientemente del método que utilicen, debe dejar evidencia de que hizo esa actividad. Independientemente que si usted observó, tome fotos. Que si usted realizó cierta actividad, deje evidencia. Que si usted revisó documentos, escanee. Que si usted, no sé, hizo una entrevista, déjela por escrito. Pero todo debe dejar soporte. Una vez culmine esa parte, usted, después de recolectar toda esa información, usted la analiza
evalúa con su muestreo y determina si es hallazgo, una observación o una acción de mejora. Es usted, una vez realizado ese ejercicio, el que analiza y determina si es hallazgo o no. Consejo: si usted tiene duda, alguna duda de que la actividad que usted evaluó es hallazgo, les aconsejo que no la dejen como hallazgo. Porque si usted duda de que esa situación pueda ser una no conformidad, el auditado va a confundirse más y no va a poder identificar la causa raíz. Y si no identifica la causa raíz, lo que va a hacer es un desgaste. Usted tiene que estar muy seguro de lo que dejó es una no conformidad y que es una no conformidad que realmente aporta. No me van a salir que es que voy a dejar un hallazgo porque simplemente no diligenciaron bien 3 formatos de chequeo preoperacional. De 1000, solamente 3. No, eso no es un hallazgo, eso es simplemente una corrección y ya. Hallazgo es que no se diligenciaron 600 de 1000. Ya ahí sí hay una falla, porque la muestra es considerable. Hallazgo es que las hojas de vida de los vehículos están desactualizadas hace 6 meses. Eso sí es un hallazgo, porque eso sí aporta. No van a salir que es que se desactualizó la hoja de vida porque ayer le cambiaron el aceite y no está incluido hoy en la historia. Por favor. ¿Claro? Una vez, si usted ya tenga claro esta situación, pues proceden a realizar la reunión de cierre. Dicha reunión de cierre no es más que esa reunión en donde se exponen resultados, se explica que hay que dejar cómo se debe tratar y cuál es el resultado. En esa reunión de cierre es donde se reconocen los resultados, se reconocen las actividades y todo lo demás. Bueno, señores, con esto culminamos la noche del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Espero que hasta el momento les haya gustado el curso, que la certificación les sirva de mucho. En lo que ustedes consideren que yo como servidor les pueda ayudar, ustedes tienen mi número telefónico. Si necesitan una auditoría, un ejercicio o demás, o están realizando una auditoría y necesitan apoyo, pues me pueden escribir. Yo siempre voy a estar ahí pendiente para ustedes. Siempre lo he estado, de hecho, con Sil, a todos mis compañeros, alumnos y demás, bueno, con no, no, compañeros, he tratado de orientarlos en lo que más puedo. Entonces, pues, espero que les haya gustado y ahí voy a estar pendiente. Señores, gracias a ustedes por el tiempo que estuvimos en la noche del día de hoy. Les agradezco por la participación y que les deseo éxitos en su desarrollo profesional. Y si en algo les puedo servir, ya saben dónde ubicarme. Feliz noche. Que descansen. Muchas gracias, profesor. Fue muy bueno el curso.